Hoy vamos a continuar con la serie Verano en New Birth y estamos contentos porque Dios nos ha estado retando con todas estas plagas que a través de Moisés Dios ha estado confrontando el pueblo de Egipto, y no solamente el pueblo de Egipto, pero a cada uno de nosotros. Yo no sé a usted, pero a mí me ha estado confrontando cada vez que tengo que pararme aquí al frente o escuchar la palabra de Dios. Dios me confronta y tengo que hacer siempre cambios en mi vida, porque sé que lo que Dios está buscando de mí es esa obediencia y esa entrega total. Hoy vamos a hablar de moscas. La semana pasada estábamos hablando de piojos. Hoy vamos a hablar de moscas. En Éxodo capítulo 8, verso 20, comenzamos con estos versos y vamos a continuar con otros más. Padre Santo, gracias una vez más. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites de compartir tu palabra. Señor, lo hacemos con honra y con humildad, Señor, esperando que tu palabra sea la que nos confronte, la que nos rete, Señor, y que podamos salir de aquí, Dios mío, no simplemente receptivos por tu palabra, pero motivados, Señor, a hacer cambios radicales en nuestras vidas para ser obedientes a lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén. La cuarta plaga, moscas. Éxodo capítulo 8, verso 20 dice: enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tu casa. Las casas de los egipcios se llenarán de moscas, incluso el suelo estará cubierto de ellas. Hoy vamos a estar analizando la cuarta plaga, pero aún más interesante que esta plaga de las moscas, queremos analizar la reacción de Faraón frente a esta plaga de moscas. No se trata simplemente de una plaga de insectos. Se trata de otra vez Dios confrontando los dioses de Egipto y enseñándole al pueblo de Egipto que solamente Él es Dios, que solamente Él es soberano. Realmente no sabemos cuáles o qué clase de moscas eran las que había en esta plaga, porque hay muchísimas clases de moscas. Lo importante es que Dios expuso la importancia de los dioses egipcios, especialmente el dios que se llama Kepri. Dios expuso todos estos dioses enseñando de que Dios es el soberano, de que Dios es el único, de que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Kepri era el Dios de la creación, el Dios del renacimiento, y el sol naciente era simbolizado como con el escarabajo o la mosca o el gusarapo. No sé cuánto se pueden relacionar con esos insectos, esos animalitos. No sé si a usted le molesta, pero hay veces por ejemplo, las veces que yo he estado en mi casa haciendo un barbecue afuera, se me llenan las moscas, se me llena el plato de moscas y ya yo no me lo como. Yo no sé usted, pero ya yo no me lo puedo comer. ¿Por qué? Porque las moscas son una molestia. A veces que sacamos al perrito hacia afuera y cuando abrimos la puerta se mete una mosca dentro de la casa y ya uno está loco buscando por matar a esa mosca, porque son incómodas, no la queremos. Los egipcios creían que Kepri tenía poder sobre la vida que surge de la tierra y que ayudaba a renovar la creación cada día, empujando el sol por el cielo, como cuando tú has visto en la playa que esos escarabajos están empujando como que una bolita de hilo, una bolita de comida. Así es que ellos pensaban, como el dios Kepri cuidaba de los egipcios. Dios envió la plaga de las moscas para humillar a Kepri y demostrar su supremacía sobre la creación. También había que desarmar la confianza religiosa de estos
en el pueblo de Egipto y mostrar que el verdadero poder y la verdadera pureza vienen de Dios. No viene de una religión fabricada, no viene de una religión de magias, no viene de hechicerías, viene de un Dios con propósito, viene de un Dios eterno con plan, viene de un Dios que ha diseñado, que te ha diseñado y te ha llamado aún antes que tú nacieras. En el versículo 20 y 21 de ese mismo capítulo de Éxodo 8 dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Como mencioné, no nos gustan las moscas. Cuando hay una mosca alrededor volando en casa, eso es una misión. Mi hijo, especialmente el mayor, Jeremiah, ya él busca su, ¿cómo se llama eso? El slapper ese. ¿Ah? Eso mismo. El matamosca. El matamosca. Ella es un experto. ¿Por qué? Porque no nos gustan las moscas. Y la cosa es que las moscas son locas. Ellos como que no tienen dirección. Tú las ves volando y crees que vienen para donde ti. De momento hacen un viraje que yo digo: ¿pero de dónde salió esto? Y crees que están acá porque la viste volar para un lugar, pero cuando vas no está porque se te fue de tus ojos. Y de momento está detrás de tu oreja. Son locas, nos vuelven locos. Son portaderas de bacterias y transmiten todo tipo de enfermedades también. La verdad es que no comeríamos de esa comida donde se plantó la mosca. Es más, no sé, tú pude haber buscarlo, pero no sé, creo que las moscas ponen, qué sé yo, cuántos huevitos en la comida cuando se posan en esa comida. Algunos le llaman que eso es proteína. Como que dice, cada loco con su cuento. De hecho, las moscas contienen potencialmente el doble de patógenos que una cucaracha. Así decían los egipcios. También esa plaga que Dios hizo a través de Moisés trajo una advertencia. Le advirtió a Faraón sobre las ranas y también ahora le advierte acerca de las moscas. Incluso dijo cuándo ocurriría. En el verso 23 le dice a Faraón a través de Moisés: esto ocurrirá mañana. Mañana. O sea, que le dio a Faraón un término de 24 horas para tomar una decisión. Y esto realmente nos recuerda algo. A todos creo que hemos pasado por eso. ¿Cuántas veces hemos estado frente quizás a una decisión que tenemos que tomar? Frente quizás a una tentación que se nos ha venido al frente. Pero el Espíritu Santo, antes de nosotros tomar esa decisión, antes de nosotros tomar esa acción, el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos. Y nos recuerda y nos dice: ven acá, no estás supuesto a hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios nos da un momento de esa reflexión basado en la convicción que nosotros tenemos. Dios siempre nos va a recordar y nos va a traer a la conciencia qué es lo bueno y qué es lo malo. Está en nuestro poder actuar y decidir si lo hacemos o no. En Génesis 4, por ejemplo, Dios le avisó a Caín cuando se enfureció, que estaba molesto donde Dios no le aceptó la ofrenda. Y Dios le dijo: el enojo está tocando tu puerta. Ya eso es un aviso. O sea, Dios nos avisa
Dios nos da a entender que estamos a punto de cometer un error. Pero otra vez está de nuestra parte en tomar esa decisión. Si sí o si no. Esta plaga fue algo sobrenatural. En Éxodo capítulo 8, el 21 nos dice: si no dejas ir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de moscas, incluso suelo se cubrirá de ella. Este será el juicio divino sobre el faraón. Será un acto de Dios. Dios estaba siendo claro en lo que él quería que Faraón hiciera. Y ahí siempre Dios es claro cuando se trata de la obediencia hacia él. Lo que pasa es que nosotros no ponemos atención. Lo que pasa es que nosotros estamos pendientes a otras cosas. Y por eso tomamos un camino de error. Pero Dios es claro a lo que Él nos pide. Esta plaga, además de ser sobrenatural, fue una plaga selectiva. En el verso 22 y 23 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Dios estaba aquí haciendo una distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Las primeras tres plagas afectaron tanto al pueblo de Egipto como al pueblo de Israel. Pero en esta cuarta plaga Dios necesitaba hacer una división entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. No simplemente para que el pueblo de Egipto supiera y viera que Dios es un Dios verdadero, pero que para el pueblo de Israel viera el milagro también, porque lo que le esperaba o el proceso que el pueblo de Israel iba a tener cuando saliera de Egipto, tenía que ver que Dios era un Dios de milagro. Cuando el pueblo de Israel también estaba viendo que Dios había separado las moscas de los egipcios y de ellos, entonces Israel puede decir: verdaderamente Dios es Dios. Además de que Egipto también puede decir Dios es Dios, Israel podía ver que Dios podía separarlos a ellos, porque había un proceso que Israel tenía que pasar. Pero se hace la cosa un poco más llevadera cuando tú sabes que el que te llamó es Dios. Y cuando tú conoces quién es Dios. Y porque tú has visto lo que Dios ha hecho. Y si Dios lo hizo antes, Él lo puede hacer ahora. Y si lo hace ahora, tú sabes que tú puedes caminar hacia el futuro, porque no vas solo, vas con Dios. Pero el pueblo de Egipto necesitaba también ver que ningún Dios a los cuales ellos le servían era capaz de hacer lo que Dios hacía. La profecía de Dios a través de Moisés a Faraón era bien específica. La profecía decía qué era lo que iba a suceder: una plaga de moscas. Dijo cuándo iba a suceder: mañana. Dijo dónde sucedería: en Egipto. Dijo dónde no sucedería: en Gosén, que era el pueblo de Israel. Y dijo por qué sucedería: porque el faraón no dejaría ir a los judíos. Dios es claro. Dios cuando habla claro. Dios cuando dirige en forma clara. Tú sabes ahí a dónde vas. Quizás no sabes el destino final, porque si Dios nos dice todo, pues nos asustamos y corremos. Pero Él es claro en tu llamado. Él es claro cuando Él te llama y en el propósito de Él. Esta plaga es diferente a las tres primeras. Dijo que no les afectaría en absoluto al pueblo de Israel. Dice que esta vez las plagas solo caerá sobre el egipcio y no sobre los judíos. Las plagas cayeron sobre los idólatras, pero protegieron
a los adoradores. Protegieron a los adoradores. Por eso es importante saber que en los momentos donde el mundo está en crisis, lo único que tú tienes que hacer es adorar a Dios, porque esa es tu arma mortal en contra del enemigo. Tu arma mortal en contra de la crisis, tu arma mortal en contra de la depresión, de la ansiedad. Cuando tú adoras a Dios, ninguna plaga que está alrededor tuyo te tocará, porque Dios te cubrirá con su manto. Tu adoración es la que te va a mantener en el propósito de Dios. Como dijimos, las moscas son difíciles de controlar. Ellas vuelan y vuelan y vuelan. Y a Satanás se le llama el señor de las moscas. Por eso es que le decían a Belcebú. Y la palabra, el nombre de Belcebú significa el señor de las moscas. Pero aquí vamos a ver que Dios realmente es el señor de las moscas. ¿Por qué? Porque Él le daba dirección a esas moscas. Dios le dijo a las moscas: para allá no vas. Vuelvan locos a todos estos de la tierra de Egipto. Pero de aquí para allá, Él puso límites a las moscas. Le estaba enseñando al pueblo de Egipto que ningún dios Kepri podía controlar ni aún las moscas. Pero Dios, el verdadero Dios, las controlaba. Dios le dijo: de aquí para allá no pasan. Y fueron obedientes, de la misma forma que el mar es obediente cuando no se sale de su lugar. De la misma forma que el sol se levanta por la mañana a alumbrarnos y darnos calor, es obediente porque Dios dijo la palabra y tiene que cumplirse. Porque cuando Dios lo dice, no importa lo que se mueva alrededor, Dios lo dijo y lo hace. Entonces Dios dividió a los judíos y a los egipcios. Él estableció una división. Las 3 primeras plagas afectaron a todo el pueblo de Egipto, incluyéndolos a ellos. Pero la 4ª plaga se limita a los egipcios. Israel también tenía que ver el Dios Todopoderoso. Pero lo más importante es la reacción de Faraón en medio de esta plaga, que ahí es donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer negociar con nuestra obediencia hacia Dios. Y necesitamos entender que cuando nosotros comenzamos a negociar lo que Dios nos pide a nosotros, entonces es una señal de que realmente no queremos dejar aquellas cosas que estamos haciendo, que Dios nos quiere quitar o quiere que Dios nos alejemos de ella. Veamos el primer compromiso o el primer negocio de Faraón. Al final de este capítulo que leímos, nos presentan las respuestas de Faraón. Faraón llama a Moisés y Aarón y les presenta 4 propuestas. El enemigo quiere negociar contigo cuando se trata de la obediencia de Dios. Faraón prueba una nueva estrategia e intenta negociar con el pueblo de Israel. Dice: hagamos un trato. Faraón intenta llegar a un acuerdo. Moisés y Aarón quieren que los judíos salgan de Egipto. Dios quiere que el pueblo salga de Egipto, pero Faraón quería que el pueblo se quedara en Egipto. Entonces, comienza a negociar con el pueblo. Y la realidad es que hay un malo concepto de los acuerdos, de llegar a acuerdos. Creemos que hacer acuerdos es malo. Pero no siempre los acuerdos son incorrectos. Por ejemplo, el matrimonio se basa en un acuerdo. Si yo dejo la tapita de la pasta abierta y mi esposa la cierra,
entonces yo tengo que llegar a un acuerdo donde yo sé que si yo la dejo abierta a ella le molesta, pues entonces yo tengo que cerrarla. Eso es un acuerdo. Pero no vamos a entrar ahí. Nuestra Constitución aquí en la nación de Estados Unidos lleva más de 200 años y ha trabajado. Esto está basado en un acuerdo y está trabajando. Pero entonces, ¿cuándo es que los acuerdos no convienen? ¿Cuándo es que los acuerdos son incorrectos? Te digo, está mal si cedes en tus valores. Cuando tú haces acuerdo que comprometes tus valores, ahí es donde está incorrecto el acuerdo. Está mal si cedes en tu fe. Cuando pones entonces la fe en otra cosa que no es Dios, el acuerdo que hiciste está mal. Está mal si cedes o ceder implica pecado. Cuando el acuerdo que hiciste con tu jefe en el trabajo es que no vas a reportar estos materiales que llegaron, porque algunos de ellos se van fuera de la mesa para otro lugar, ese acuerdo no va. Porque eso es robo y estás pecando, estás comprometiéndote. Y está mal si intentas ceder ante Dios, en el sentido de que tú dices, ¿sabes? No, lo que Dios me pidió no puedo hacerlo. Yo me rindo, no hago, no sigo. Pero eso fue lo que hizo Faraón. Faraón quería hacer un negocio con el pueblo de Israel. La palabra de Dios es clara, pero el Faraón no le gustó lo que decía. El requerimiento de Dios a Faraón era claro, pero Faraón no quería soltar al pueblo, por eso comienzan las negociaciones con Faraón. Eso nos pasa a nosotros también. No estamos muy de acuerdo con el plan de Dios porque quizás no lo entendemos. Entonces comenzamos a negociar con Dios, creyendo que negociando con Dios vamos a llegar a un punto medio. Pero Dios no quiere punto medio, Dios lo quiere todo o nada. ¿Usted me entendió? Dios lo quiere todo o nada. Dios quiere todo de ti o nada. No hay negociaciones con Dios. Los acuerdos de Faraón son en realidad tentaciones. Satanás estaba detrás del trono de Egipto. Estos acuerdos vinieron directamente del abismo del infierno. Pero Moisés y Aarón lo rechazaron todo. Hoy nosotros nos enfrentamos con estas mismas tentaciones, estas mismas similitudes. Los creyentes de hoy no siempre las rechazan y ese es el problema. El creyente de hoy no siempre está diciéndole que no a las negociaciones del mundo. El creyente de hoy se debilita ante las negociaciones y las ofertas que el enemigo nos da. El primer compromiso o la primera tentación de Faraón con el pueblo se encuentra en el verso 28 del capítulo 8 de Éxodo. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios en la tierra, en Egipto. Faraón dice: hagamos un acuerdo, lleguemos a un trato. Faraón dice que pueden adorar, pero deben hacerlo en la tierra. Faraón dice: ok, adoren al Dios de ustedes, pero adórenlo aquí. Eso suena como que está bien, ¿no? Porque el pueblo va a terminar adorando a Dios. Pero lo está haciendo a medias, porque Dios le dijo al pueblo que era fuera de Egipto que tenía que adorar a Dios. En esencia, lo que Faraón estaba diciendo era: vayan, pero quédense. Vayan y adoren, pero quédense aquí. Ustedes van a obtener lo que quieren y pueden adorar a Dios, pero lo hacen desde aquí. Faraón no insistió en que adoraran a los dioses de Egipto. Él estaba bien con que adoraran a Jehová,
Pueden adorarlo, pero pueden hacerlo desde aquí. Cualquier lugar que escojan para el culto está bien, después que sea en la tierra de Egipto. Ustedes deben de estar contentos porque están adorando a Dios, pero si lo hacen de aquí de Egipto, estamos bien, decía Faraón. Egipto es un lugar grande y lo pueden hacer aquí. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés a esto en el verso 26? Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearán? Moisés dice que la idea de Faraón no va a funcionar, porque no es lo que Dios le pidió al pueblo de Israel. Los egipcios consideraban sagrados a los animales. Entonces, si los israelitas comenzaban a sacrificar animales en Egipto, se metían en problemas con los de Egipto. Pero ese era el trato, el negocio que Faraón quiso hacer con el pueblo, pero Moisés dijo que no. ¿Por qué es importante que digamos que no a esta clase de tentación? Vamos a adorar desde Egipto. ¿Por qué es importante decir que no? Es la tentación de tener una mano en la iglesia y otra en el mundo. Adoro a Dios, pero no suelto mis hábitos viejos. Adoro a Dios, pero sigo yendo a los lugares a los cuales iba antes. Este es el negocio que Faraón le está haciendo. Ustedes pueden adorar a Dios, pero sigan sus vidas como van. Adoro a Dios, pero mis amistades son mis amistades y yo no las dejo. Hay algunas amistades que tú tienes que dejar. Hay algunas personas que no pueden estar a tu lado porque son más influencias ellos para ti que tú para ellos. Porque mientras estás con estas amistades no vas a tener una intimidad con Dios como debes. ¿Cuál es la segunda tentación de este negocio de adorar a Dios en Egipto? Recuerde que Egipto simboliza el mundo y el pecado. Dios ya les dijo que salieran de Egipto para adorar. Esto era un mandamiento. El verso 27 de ese capítulo 8 dice: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Dios no quiere una obediencia parcial. ¿Por qué? Porque una obediencia parcial es desobediencia. Una obediencia que no está completa es una desobediencia para Dios. Entonces la cosa no era simplemente adorar a Dios, la cosa era salir de Egipto para adorar a Dios. La obediencia es mejor que el sacrificio, dice 1 Samuel capítulo 15. Si Moisés hubiera adorado en Egipto, habría desobedecido a Dios. Parece que estamos obedeciendo a Dios porque lo estamos adorando, pero mientras permanezcamos en Egipto, lo estamos haciendo mal. Y tercero, en este negocio, Jehová sería igualado a los dioses. En otras palabras, Jehová sería parte de los mismos dioses que hay en Egipto, y hay un grupo en Egipto que está adorando simplemente a este Dios, pero Dios es único, Dios es verdadero, Dios es soberano, Dios es separado. Hay que adorarlo separado de todos los del montón, porque Dios es Dios, Él es santo, Él es separado. La tentación no es estar en contra de la religión, sino insistir en que todas las religiones son iguales. Cuando decimos todos los caminos llevan al mismo sitio, nosotros adoramos a Jehová y otros adoran a quien sea. No es así. Dios es único. El mundo dice que hay maneras de adorar a Dios y esto se llama pluralismo. Pero nosotros adoramos al Dios verdadero. La segunda negociación que hizo Faraón se encuentra en el verso 28 que dice: dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, y orad por mí. ¿Cuál fue entonces la segunda tentación? Dice, bueno,
váyanse. La primera fue, váyanse, pero no salgan. La segunda negociación dice, váyanse, pero no se alejen. En otras palabras, vayan a donde vayan a ir, pero no vayan muy lejos. Si no podía mantenerlos en la tierra, tenía que buscar a alguien. ¿Para qué? Para que los volviera a traer. Entonces, ¿qué dice? Quédense lejos quédense cerca porque mientras más cerca está, yo los puedo buscar. Yo los puedo traer otra vez. El tercer compromiso se encuentra en los versos del 8 al 9, al 11 del Éxodo capítulo 10. No lo voy a leer completo porque me toma mucho tiempo. Pero el tercer compromiso es este. Faraón dice, vayan, pero dejen a su familia aquí, solo los hombres irán. Negociar con el mundo, negociar con el pecado es romper familias. Es no adorar completamente como familia a Dios. Y una iglesia poderosa es una iglesia donde las familias son sanas, donde los matrimonios son sanos, donde los hijos están en la familia incluidos, donde tenemos que poner a nuestros hijos y presentarles el evangelio de Dios a nuestros propios hijos, porque el mundo dice, no los obligues, no los dejes. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos de Dios. Entonces el primer negocio era, Faraón dice, adoren, pero adórenlo desde aquí, desde la tierra. El segundo era, ¿cuál? Adórenlo, pero no se vayan lejos. Eso habla de intimidad. ¿Sabes qué? Ustedes pueden adorar a Dios, pero no te intimes mucho con Dios, porque cuando estás en intimidad con Dios, entonces comienzas a hacer cambios radicales en tu vida. Y yo no quiero que tú cambies. Yo quiero que tú te quedes cerca de aquí, del mundo, cerca de Egipto. No cambies, no te vayas lejos. El tercer negocio era, váyanse, pero dejen a sus mujeres y a sus niños acá. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre te va a atar con aquellas cosas que están cerca de tu corazón. Y no vas a estar libre completamente, porque siempre hay algo que te va a alar hacia atrás. Pero Dios le había dicho al pueblo, tú tienes que salir de Egipto. Tienes que salir de Egipto. El cuarto compromiso, en el verso 24 del capítulo 10 dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Faraón lo que quería decirles, vayan ustedes, pero sus posesiones déjenlas aquí. No, Dios no quiere eso, porque Dios quiere que tú te entregues completo a Él. Dios quiere que tus posesiones sean de servicio para la iglesia. Dios quiere que tus posesiones sean de servicio para su reino. Y cuando tú dejas estas posesiones a un lado porque son tuyas, entonces no estás obedeciendo a Dios completo. Entonces estás en desobediencia. Entreguemos a Dios toda nuestra vida a Dios. No hagamos negocios con el mundo. No hagamos negocios con el pecado. Negociar con la tentación es quedarte en esclavitud. Negociar con la tentación es no querer cambiar del todo. Dios quiere sacarte de Egipto porque Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para tu familia. Y en la iglesia Él tiene un plan para tu iglesia. Incline su rostro.